La presente clase habla sobre la operación cesárea, que es una de las cirugías en general, no estoy hablando de solamente la ginecobstetricia, más frecuentes a nivel mundial. Tengan en cuenta ustedes que en el siglo pasado y actualmente, esta cirugía se ha hecho de manera muy frecuente y cada vez más posiblemente, teniendo en cuenta la disminución que ha generado de complicaciones y morbimortalidad materno-fetal. Ha ido acompañada también el aumento de frecuencia de la operación cesárea con el desarrollo de los antibióticos y el desarrollo de los anestésicos y de las vías de anestesia general y de la anestesia regional, por lo cual ha llevado a que esta intervención sea mucho más segura en nuestros días, en los últimos años. Hablaremos de la mitad del 1900. Luego de la mitad del 1900 ya había mucho menos riesgo de hacer una operación cesárea por el desarrollo antibiótico y anestésico. Así que vamos a mencionar un poco la historia de la cesárea y vamos a terminar con las técnicas e indicaciones. El origen, al principio, se refiere que fue aplicada por los romanos antiguos, antes de Cristo, para extraer un niño cuando la madre acababa de morir, y en realidad al principio se hacía para enterrarlo por separado, no para salvar la vida del niño. Aunque hay un poco de leyenda también al respecto, y algunos dicen que la operación cesárea lleva su nombre porque de esa fue la forma que nació Julio César. No está claro eso tampoco. Hay variantes. Pfannenstiel, que fue un cirujano que ha dado nombre a la incisión más frecuente en ginecología, preconizaba la incisión transversa compuesta, que es una incisión, estamos hablando de la pared abdominal, ¿no? Es una incisión que secciona de manera transversa la piel, tejido celular subcutáneo, aponeurosis de los músculos rectos, divulsión en sentido longitudinal y separa los músculos rectos, e incide el peritoneo en sentido longitudinal. Esta incisión se realiza aproximadamente a 2 a 3 centímetros por arriba del pubis y tiene una concavidad superior con una longitud que va de los 10 a los 15 centímetros. Es importante porque esta incisión es menos eventrógena, genera menos eventraciones postquirúrgicas que la incisión mediana, que habitualmente se realizaba. Aquí tienen ustedes un esquema de la incisión de Pfannenstiel, cómo se realiza la incisión transversa en piel, la separación de la aponeurosis de los rectos del abdomen, la incisión transversa y la incisión longitudinal del peritoneo, parietal en este caso. Ahora hablaremos de la cesárea en particular, porque esa incisión abdominal se puede utilizar para muchas cirugías abdominales, ginecológicas sobre todo. Esta es la técnica de la cesárea que se utiliza habitualmente, ya descrita en el año 1926 por Munrocker, que introdujo una incisión uterina en sentido transverso, ya que habitualmente se hacía en sentido longitudinal, siendo la incisión longitudinal corporal una incisión que generaba mayor riesgo de ruptura uterina en embarazos ulteriores, mayores adherencias. Es decir, que esta es una incisión que tiene esa ventaja. La transversa es menos adherenciógena, tiene la factibilidad de poder tener otros embarazos, pero una desventaja que al divulsionar hacia afuera y esa sección transversa puede desgarrarse los vasos uterinos y producir un sangrado importante. Entonces, tiene que ser una incisión muy acotada, no puede ser una incisión que llegue hasta desgarrar los vasos uterinos. Aquí tenemos en esta diapositiva ustedes ven las variantes, las posibilidades. La incisión corporal, que es esta, la longitudinal, o esta es una incisión corporal no segmentaria como la de Munrocker. Son incisiones corporales que pueden generar ruptura uterina, como por ejemplo esta T invertida, que generalmente a ese nivel va a haber un sitio que va a costar que tenga una buena cicatrización. La corporal se puede utilizar también, la hacemos en casos que tenemos que operar un cáncer de cuello en el mismo acto. Por ejemplo, si hay que hacer una cirugía de Bergheim-Meix en el mismo acto, en un cáncer de cuello de embarazo, se hace una incisión.
Aquí están las incisiones que podemos utilizar a nivel abdominal, como la mediana, la incisión de Meyler que secciona los rectos anteriores, una incisión simple porque incide todos los planos en el mismo sentido, y la incisión de Pfannenstiel. La de Joel no la utilizamos la incisión de Pfannenstiel habitualmente. Esa es la que utilizan los obstetras para hacer la operación cesárea. Aquí hay un breve raconto cómo es la técnica de Munro-Kerr. La incisión transversa a nivel abdominal, la apertura del peritoneo parietal con tijera en sentido longitudinal. Tengan en cuenta que hay variantes en cada caso porque hay pacientes que tienen cirugías previas, por ejemplo, y hay fibrosis. No es todo tan sencillo como figura en este cuadro. Una vez que se abre el peritoneo parietal, se llega a la cavidad abdominal y se toma con una pinza de disección a nivel del segmento y ahí se separa el peritoneo fácilmente. Y ese es el sitio donde se abre el peritoneo, a nivel segmentario, porque es también donde más fina es la pared y donde menos sangrante es. Se puede incidir el peritoneo, se lo abre con tijera y pinza hacia ambos lados y luego el cirujano generalmente hace una pequeña incisión con el bisturí, llega hasta la bolsa, que suele estar sana, o si está rota también, y hace una apertura separando sus dedos en sentido lateral de un lado y medial del otro, acercando hacia un lado el dedo índice y alejando hacia el otro el de su mano hábil. Entonces hace una divulsión Roma de la apertura uterina, de la histerotomía, extrae el feto, se produce el alumbramiento y luego se hace una limpieza de la cavidad para que no queden restos placentarios y se realiza una histerorrafia. La histerorrafia es el cierre de la pared uterina que se puede hacer en uno o dos planos, dependiendo de cada caso en particular también. Algunos hacen un surjet, un punto continuo de punta a punta, algunos hacen un punto en cada ángulo para que sea más hemostático y luego hacen un punto continuo. La cuestión es que se puede hacer en dos planos, en tres planos, en un plano. Es decir, incluyendo el peritoneo visceral. Luego se hace el cierre clásico de la pared abdominal. Bueno, aquí ustedes están viendo justamente la separación en esta imagen del peritoneo con la pinza y la tijera, la sección, la apertura, y a la derecha están viendo con bisturí cómo se hace la incisión a nivel uterino y la divulsión digital de la incisión que se hace a nivel uterino en la histerotomía. La extracción del feto con la mano hábil que tiene el cirujano. Depende. Bueno, yo les voy a decir qué es lo habitual. Lo habitual es que el cirujano obstétrico se pare a la derecha de la paciente porque su mano hábil es la derecha. Hay algunos cirujanos que, a pesar que son diestros, se paran a la izquierda y dependiendo también cuál es la mano hábil de cada uno. Luego se hace el alumbramiento, la limpieza de la cavidad y, como decía, en algunas ocasiones se puede extraer el útero de la cavidad abdominal para suturarlo por fuera. Indicaciones, esto es muy importante. ¿Cuáles son las indicaciones de cesárea? Desproporción fetopélvica, esas son contraindicaciones absolutas, la estenosis pelviana, los fetos macrosómicos o grandes malformados y relativas las consecuencias de presentaciones. Por ejemplo, una presentación transversa es difícil que se pueda hacer una versión y colocarlo en cefálico, por ejemplo. Una primigesta podálica, una paciente primigesta podálica es indicación de cesárea absoluta. La presentación de frente también es una indicación de cesárea. Tumores previos como los miomas pueden producir una indicación relativa de cesárea y una distosia en la dilatación, por ejemplo, una dilatación estacionaria, que se ve que la paciente se ha salido de la curva de dilatación habitual en por lo menos 2 exámenes, se indica la operación cesárea. ¿Qué factores pueden hacer peligroso el canal del parto? Por ejemplo, infecciones. Por ejemplo, una placenta previa oclusiva total, una infección por herpes, por citomegalovirus y un cáncer de cuello uterino invasor son contraindicaciones absolutas de parto normal, y la condilomatosis florida que sea en el canal del parto también. Y esa condilomatosis florida generalmente es por HPV, para evitar la infección neonatal a nivel de faringe o orofaringe del niño.
Las pacientes que han tenido miomectomías tienen indicación de cesárea. Y las pacientes que tienen al menos 2 cesáreas previas también una indicación absoluta de cesárea. Si esa paciente tiene una cesárea previa y tiene un trabajo de parto normal, se puede intentar el trabajo de parto. Seguimos con las indicaciones. Si hay que hacer una terminación rápida del parto por riesgo materno, por ejemplo, una preeclampsia grave, una eclampsia, un desprendimiento de placenta no inserta prematuro, llegando hasta el síndrome de Bodeloc, una amenaza de ruptura uterina, una cardiopatía descompensada o enfermedades graves como meningitis, desprendimiento de retina, tuberculosis, son indicaciones de cesárea. Terminación del parto por causa fetal, un sufrimiento fetal agudo, dependiendo también cómo está avanzado el trabajo de parto. Si ese feto está con dilatación completa en un segundo plano, probablemente sea más rápido extraerlo con un forceps. Si hay una prosidencia de cordón, si hay muerte materna, si hay una insuficiencia placentaria severa, diabetes materna severa, una inmunización RH, coriamnionitis, histocias complejas también, como causas asociadas múltiples. Digamos, por ejemplo, primigesta añosa con además un feto macrosómico, más una presentación podálica a término. Digamos, sumar indicaciones relativas lleva a indicar una cesárea. Y hay cesáreas que no tienen indicación médica, por ejemplo, lo que se llama cesárea electiva o por deseo de la paciente, o porque la paciente a su vez quiere hacer una ligadura de trompa en el mismo acto, o porque hay presión judicial para que se termine el embarazo por X causa. O sea que aquí están enumeradas las distintas indicaciones de cesárea. Lo importante que tenemos que saber que hoy en día, como control de calidad, no es lo ideal que haya un alto índice de cesárea. Lo ideal es que haya un índice de cesárea aceptable de aproximadamente el 30% en un servicio obstétrico. Si se hace buena obstetricia, buena prevención, porque también hay servicios que reciben pacientes mal controladas y tienen un sesgo de indicación de cesáreas, tienen que indicar más cesáreas porque son pacientes no controladas o poco controladas. O sea que tampoco no es un factor solamente el centro que realiza la cesárea, sino también el sistema de salud al cual pertenece. Y para terminar esta pequeña clase, les dejo la imagen de Moon Rocker, esta cirugía, la cesárea que se practica, no es mi caso, pero que practican los obstetras tan frecuentemente. La gran mayoría de ellas son hechas con la técnica que describió este doctor Moon Rocker en el año 1926. Bueno, muchas gracias.